Muy buenos días por la noche, soy Juan Burgaleta y esto es Hacia Adentro. Hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Hoy vamos a hablar, como ya sabéis, sobre la vida. ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo te tomas la vida? ¿Para qué crees que estás en esta vida? ¿Qué crees que es la vida para los demás? Bueno, muy interesante el tema. La vida es un lugar, una situación, una experiencia. Ponedme en los comentarios lo que pensáis que es, ¿vale? Bueno, yo creo que la vida es una experiencia en la que se da, se recibe. ¿Qué creéis? Bueno, imaginemos que la vida solamente se recibe. Imaginemos que recibimos placer, sufrimiento, ¿no? Em, Sentimos que recibimos todo eso del exterior. Yo creo que no tendría mucho sentido, porque si solamente recibimos y no damos, entonces, ¿quién nos da a nosotros, no? Hay de alguna forma alguien que con sus acciones, ejecutando sus acciones, ejerciéndolas directa o indirectamente sobre nosotros, provoca unas emociones en nosotros, ¿no? Hablaremos más a fondo de esto. Eh, la cosa es que, bueno, yo creo que tanto damos como recibimos. Nosotros también provocamos emociones en los demás con nuestras acciones, ¿no? Hay grandes cambios que producimos incluso muy inesperados, como ya conocéis el efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa puede producir un gran cambio más trascendental, lejano a ella incluso, ¿no? Hay mucha gente que prefiere recibir placer o prefiere recibir sufrimiento solamente, ¿no? Hay gente que dice, yo, si en la vida me vienen buenos momentos y placer, pues ya estoy feliz, ¿no? O hay gente que, aunque no lo parezca, es lo contrario. Necesito un poquito de sufrimiento, quiero buscarlo, consciente o inconscientemente, ¿no? Yo como estoico, ¿vale? Soy bastante estoico, no es que comparta absolutamente todos los puntos del estoicismo, pero sí bastantes. Pues bueno, me interesa bastante diferenciar qué es lo que depende de mí en la vida y qué es lo que no en cuanto a mis objetivos, ¿vale? Entonces, me centro mucho en cuanto a dar y recibir en qué puedo dar, hasta qué punto puedo dar, siempre respetándome a mí mismo, ¿no? Respetando el momento de vida en el que estoy, sin agredirme a mí mismo ni ejercer violencia sobre mí y por supuesto sobre otros, ¿no? Pero partiendo siempre desde mí. Eh, y luego, ¿cómo recibir, ¿no? Es muy interesante. Porque hay veces que yo creo que es interesante también saber recibir, por ejemplo, un regalo, una invitación, pero hay veces que creo que es importante saber analizar estas situaciones y ver cuándo es bueno también no recibir, ¿no? Agradecer, pero no recibir, porque en ese momento no es para ti lo que te viene. Creo que si le quitamos importancia a lo que no depende de nosotros en la vida, que son muchísimas cosas, no dependen de nosotros, dejamos de sufrir un montón y sobre todo somos más eficientes, ¿no? Cuando intentamos ser muy perfeccionistas, imaginaos que yo en todos mis vídeos quisiera ser perfeccionista al extremo. Jamás terminaría un vídeo, nunca, ¿no? Obviamente intento conseguir la excelencia, pero siempre atreviéndome a fallar, a dejar un margen de error, un margen de fallo, de equivocarme. Porque si no quiero equivocarme nunca, jamás voy a hacer nada trascendental, al menos en un plazo medianamente corto. Tardaré muchísimo si intento ser perfeccionista en hacer cualquier cosa. Mientras otros que se han atrevido a fallar, de repente me adelantan en muchísimos puntos en sus objetivos, ¿no? No es que sea una competición, pero en sus objetivos, por lo menos ellos lo han conseguido antes porque se han atrevido a fallar, ¿no? De esto habla el autor también de Padre Rico, Padre Pobre, muy interesante el tema. Y otras personas también, ¿no? Pero se lo escuché a él y me pareció ese punto muy, muy interesante. Bueno, este sufrimiento, ¿vale? Que vamos a evitar cuando dejamos de prestar atención a lo que no depende de nosotros y sí a esas cosas que sí dependen de nosotros, yo creo que lo cambia todo. Incluso aunque tengamos un trastorno o una enfermedad que nos dificulte hacerlo como cualquier otra persona, sí que nos va a ayudar en muchos puntos. Entonces, al ser algo de hecho que depende de nosotros, ¿por qué no aplicarlo? Nos va a ayudar en nuestro tratamiento principal, incluso si tenemos alguna enfermedad o trastorno. Entonces, a través de experiencias que he escuchado y bueno, yo no he tenido como tal ningún trastorno ni enfermedad psicológica, pero sí que me ha ayudado en situaciones muy difíciles y ha ayudado a otras personas que tenían trastornos y enfermedades. Entonces,
creo que tiene que ver con las bases y con nuestras creencias, ¿no? Cambiar unas creencias por otras que se acorden más, que sean más acordes con quien somos ahora, ¿no? De alguna manera y actualizar la información. Imaginaos que el ordenador lo tenemos todo el rato sin actualizar, pues hay muchos errores y fallos, ¿no? Si lo tenemos actualizado, pero conforme a cómo nosotros queremos llevar nuestra vida, ¿no? A manteniéndonos al margen de todas las opiniones que escuchamos ajenas, que tienen mucho que ver con las otras personas y poquito con nosotros, ya sabéis, el efecto espejo, y también tiene que ver, por ejemplo, con cuando realizamos una acción de la que estamos muy orgullosos, yo qué sé, una obra de arte o lo que sea, si no estamos rodeados de personas, o un objetivo profesional, ¿no? Si no estamos rodeados de personas que crean en sí mismas, no nos dirán que lo hemos hecho bien. Se callarán porque simplemente no ven nada reflejado en ellas que sea parecido a lo que hemos hecho, a ese éxito. Quizás envidia o indiferencia. Simplemente pasarán. Y claro, si pueden ver algo en nosotros parecido a lo que ellos tienen, muchas veces es arrogancia, por ejemplo. Dicen, si yo soy inseguro y veo a alguien seguro de sí mismo, lo más parecido que pueda haber ahí es arrogancia, aunque no sea verdad, ¿no? Aunque no se fijen en los detalles entre seguridad en uno mismo y arrogancia. Esto lo habla muy interesante en el canal de Cora, lo hablan y me encanta cómo lo habla Cora. ¿Cómo diferenciar qué es lo que depende de ti en la vida y qué es lo que no? Lo hablaremos en otro vídeo, ¿vale? Acerca del estoicismo, muy interesante, de puntos clave del estoicismo. 3 o 4 puntos clave que yo creo que os va a ayudar un montón. O os va a servir para extraer de ahí solamente la parte que os sea útil realmente. Bueno, yo creo que la vida, cuando digo creo, me baso en mis acciones, experiencias, aprendizajes de otras personas, ¿no? Creo que en la vida se trata mucho más de dar que de recibir. Porque en recibir tenemos mucho menos que controlar que en dar. En recibir podemos aplicar un filtro, podemos desarrollar un buen filtro, pero si nos concentramos demasiado en el filtro, al final estaremos a la defensiva constantemente. Pero en dar para mí es mucho más importante. Incluso cuando alguien, imaginaos, quiere hacer algo para desahogarse y la toma con nosotros y quiere sacar su emoción negativa, si nosotros somos capaces de no prestar mucha atención a esa emoción, pero sí en dar comprensión, en dar cariño, sin tomarnos a lo personal lo que nos está diciendo, lo hablaremos en un vídeo más a fondo, pues realmente habremos logrado muchísimo. Eso lo he vivido yo en experiencias en mi vida, pero a saco. O sea, de personas agresivas, personas que me querían pegar, y tener una actitud realmente comprensiva, realmente de querer ayudar a esa persona, como si estuviésemos viendo la situación en tercera persona, ¿no? Desde fuera. El cambio es radical. Esa persona no solo se desconcierta porque no se espera que reacciones así ni de broma. Bueno, hay más factores que intervienen como el lenguaje no verbal y todo esto, ¿vale? Pero realmente es cero esfuerzo, cero estrés por mi parte, ¿vale? Ya hablaremos de factores que intervienen también en esto. Y el efecto es brutal. O sea, el efecto es brutal de conseguir llevar a la persona al estado emocional que queremos, de paz, calma, de negociación, de encontrar un punto en común, ¿no? Muy interesante esto. Bueno, yo creo que la vida es mucho más dar que recibir. Y cuando damos, somos felices, tanto nosotros como la otra persona. Muchas personas creen que es egoísta querer ayudar a otros porque nos sentimos bien. A mí me parece, pues, de personas que ven la vida de forma parcial, ¿no? Toman la parte por el todo. A mí también me ha pasado en situaciones de mi vida que no ves la imagen completa, ves solo una parte. Pero en realidad, yo creo que esto choca bastante con una idea muy estigmatizada y preconcebida, programada en nuestra mente, del tema de que el ser humano es un ser malo por naturaleza, en esencia, y que lo único que puede hacer es, bueno, flagelarse, intentar pedir perdón y, bueno, alejarse de sus ideas y acercarse a otras que no ha comprobado si son mejores, pero es mejor que la culpa que siente de tener sus ideas y de las acciones que se corresponden con esas ideas que tiene, ¿no? Yo creo que el ser humano puede confundirse muchísimas veces, creer que hace algo beneficioso para los demás y que es justo lo contrario, pero en mi observancia de multitud de personas que he conocido súper diversas entre sí, mi conclusión es que el ser humano está hecho principalmente para ayudar a otros. Como ser social, además, buscamos situaciones, el ser humano busca situaciones de calma, porque es mucho más probable que sobreviva, ya a nivel primitivo, que ya hablaremos de estos factores, como la pertenencia al grupo a nivel primitivo, en nuestro cerebro más primitivo y más
la parte de la masa cerebral más central, ¿no? Que nos habla de todo esto. Los estados de calma son mucho más prósperos y van a permitir una cooperación del grupo mejor y por lo tanto vamos a obtener todo lo que queremos. Vamos a tener tanto agua como comida, como situaciones que nos van a hacer sentir mucho mejor incluso a nivel envejecimiento. Envejecemos mucho menos cuando estamos relajados, ¿no? Porque se producen menos radicales libres que chocan contra nuestros telómeros y van destruyendo lentamente nuestra información genética, ¿no? Es muy interesante.